Hola a todos. Continuamos con nuestra presentación de la lógica proposicional. En nuestro encuentro pasado habíamos visto tres de los cuatro aspectos más importantes de este sistema formal, que eran el lenguaje, la semántica, o sea, la teoría de verdad, y la teoría de demostración o derivabilidad. Nos queda por ver el cuarto aspecto, que es el aspecto de la computabilidad. Respecto de computabilidad, las dos teorías que vimos, la teoría de verdad y la teoría de la demostración, o sea, semántica y teoría de la prueba, nos permiten determinar si una fórmula bien formada es válida o es teorema, respectivamente, a partir de un conjunto de fórmulas bien formadas, o bien saber si es tautología, a través de los respectivos mecanismos, que son las tablas de verdad en el caso de la semántica y el sistema axiomático en el caso de la derivabilidad. Sin embargo, estos dos modelos son no computables, o sea, son de complejidad exponencial, por lo cual no es posible utilizarlos para propósitos computacionales relativamente adecuados. Vamos a ver ahora entonces el modelo denominado resolución clausal. Esto se basa en resultados que fueron generados alrededor de los comienzos de la década del 60. El primero de los elementos para tener en cuenta es el hecho de que, bueno, nosotros ya sabemos que de los 5 conectivos lógicos que estamos utilizando, conjunción, disyunción, negación, implicación material y equivalencia material, hay redundancia porque no todos son indispensables para poder expresar lo que nos permite expresar el lenguaje. Entonces, hay una formulación que nos permite demostrar que cualquier fórmula bien formada en este lenguaje se puede reducir a un formato específico que se conoce como forma conjuntiva normal. O sea, existe, para cualquier fórmula bien formada, existe una fórmula que está en forma conjuntiva normal que es materialmente equivalente, o sea que es válida cada vez que la primera es válida. Lo que nosotros vamos a ver ahora es un procedimiento mecánico. Bueno, primero vamos a ver de qué se trata la forma conjuntiva normal y luego vamos a ver un procedimiento mecánico que nos permite encontrar la forma conjuntiva normal equivalente de una fórmula dada. Primero comenzamos con el concepto de literal. Un literal básicamente es o bien una variable atómica o bien la negación aplicada a una variable atómica. Entonces, asumiendo que ese es el concepto de literal, vamos a decir que una fórmula bien formada está en forma conjuntiva normal si es una conjunción de disyunciones de literales, como tenemos el caso genérico aquí representado. O sea, básicamente lo que vemos es, tengo un conjunto de conjunciones, cada una entre paréntesis y separada de su otra a través del conectivo de la conjunción, y cada uno de ellos son literales que están unidos entre sí a través del operador de disyunción. Entonces, lo importante es, para este formato genérico que nosotros tenemos, se puede demostrar y hay un procedimiento mecánico computable que nos permite pasar cualquier fórmula bien formada a este formato que es materialmente equivalente. Ejemplos de fórmulas en forma conjuntiva normal: un literal suelto está en forma conjuntiva normal, la negación aplicada a un literal suelto también está en forma conjuntiva normal, una disyunción entre literales está en forma conjuntiva normal, una conjunción entre literales también está en forma conjuntiva normal, porque, bueno, básicamente no A en este caso es el primero del conjunto y B es el segundo del conjunto. Cada uno de esos conjuntos tiene un único elemento, un único literal. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo, donde tenemos básicamente una conjunción entre dos conjuntos, cada uno de los cuales tiene dos literales. Bueno, hay un procedimiento que tiene estos 5 pasos. Este procedimiento
fue demostrado en su momento, a comienzos de la década del 60, por Davis y Putnam. Fue un resultado bastante importante en la historia de la lógica del siglo XX. Es un procedimiento mecánico que nos permite transformar a cualquier fórmula bien formada en el cálculo proposicional a su equivalente material en forma conjuntiva normal. Son solamente 5 pasos. En el paso 1 lo que hacemos es reemplazar a los conectivos que no queremos, por ejemplo, la implicación material o a la equivalencia material, las reemplazamos por sus equivalentes en tablas de verdad. O sea, por ejemplo, A implica materialmente a B, se reemplaza por no A o B. Y A es materialmente equivalente a B, se reemplaza por no A o B, o, perdón, y A y no B. Bueno, llevar las negaciones hasta los literales utilizando las equivalencias de De Morgan, como vieron en uno de los ejercicios que ya planteamos, donde cualquier negación sobre literales se puede llevar, cualquier negación sobre operadores lógicos, conjunción o disyunción, se puede llevar hacia los literales. Luego, si me quedan literales con dobles negaciones, estas dobles negaciones se eliminan. Si me quedaran literales con 3 negaciones, se eliminan 2 de las 3 y me quedo con una sola. Sí, o sea, básicamente lo que vale en el paso 3 es el literal tiene una negación o ninguna negación. Luego eliminamos paréntesis entre conjunciones y entre disyunciones, porque no son necesarios, son superfluos. Y finalmente, si nos queda una disyunción distribuida sobre conjunciones, eso es equivalente a la conjunción del primero de la disyunción sobre cada uno de los literales en la conjunción. O sea, si tengo A o B1 y B2 y B3, eso se reemplaza por A o B1 y A o B2 y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y seguramente van a tener que hacer algo parecido en la práctica. Supongamos que tenemos la fórmula bien formada, no sobre A y B y C implica materialmente a D. Entonces, vamos a aplicar el paso 1, tenemos únicamente esta implicación material, entonces la implicación material se reemplaza por no el antecedente o el consecuente, entonces no el antecedente es no B y C, o el consecuente que es D. Entonces, luego de haber eliminado este conectivo indeseado, la fórmula bien formada me queda no A y no B y C o D. Luego, en el paso 2, lo que hacemos es distribuir, en este caso, esta negación que está aplicada a una conjunción. Lo que hacemos es, empezamos primero por la de afuera. Siempre, en todos los casos, hay que empezar por las de afuera para adentro. Entonces tengo esta negación aplicada a esta conjunción, aplicando la ley de Morgan, me queda no el primero de la conjunción y no el segundo de la conjunción. O sea, me queda no A o no, paréntesis, no B y C o D. Bueno, ahora sí tengo esta negación aplicada sobre esta disyunción. Entonces, lo que hago es aplico la ley de Morgan, entonces me queda el y me queda no sobre el primero y no sobre el segundo. En el paso 3 elimino esta doble negación y ya tengo algo que está bastante cerquita, que es no A o B y C y D, y no D. Bueno, como tenemos acá una conjunción que tiene un paréntesis y este paréntesis es superfluo, lo elimino, tal cual dice el paso 4, y finalmente tengo una disyunción aplicada sobre una serie de conjunciones, entonces tal cual dice el paso 5, distribuyo el primero de la disyunción sobre cada una de las conjunciones, entonces me queda no A o B y
no A o C y no A o no D. Bueno, estos pasos pueden parecer descabellados, pero créanme que una vez que nos acostumbremos a ver las expresiones proposicionales y más adelante en el lenguaje más complejo, en la lógica de primer orden, cuando nos acostumbremos a verlo de esta manera, vamos a ver la tremenda utilidad que tiene trabajar directamente sobre la forma conjuntiva normal. Básicamente, lo que podemos decir es esta fórmula bien formada con la cual comenzamos, no A y B y C implica D, es semánticamente un poco más oscura, o sea, tenemos que empezar a hacer cosas mentales en nuestra cabeza para poder entender cuándo puede ser válida o no, mientras que cuando la tenemos acá finalmente destripada en la forma conjuntiva normal, en cláusulas, como vamos a ver más adelante, es más fácil darse cuenta qué es lo que está ocurriendo. O sea, la misma fórmula bien formada, expresada de esta manera, me está diciendo las condiciones que se deben cumplir para que la fórmula bien formada sean que o no A o B, o no A o C, o no A o no D. Se tienen que cumplir conjuntivamente estas tres condiciones. Esto no es exactamente fácil, pero es mucho más fácil que en el caso anterior. Y lo que es importante, es mucho más fácil computar cuando una fórmula bien formada es verdadera o es teorema en este formato que en el formato original. Bueno, aquí tienen algunos ejercicios que harán en la práctica. Si ustedes obviamente tienen consultas a través del grupo de Face, plantean las dudas que tengan y en todo caso hacemos alguna filmación adicional. Bueno, finalmente llegamos a la forma clausal, que es la que habíamos mencionado al pasar. Básicamente la forma clausal es la forma conjuntiva normal donde nos sacamos de encima los conectivos lógicos y simplemente lo vemos como conjuntos de conjuntos. O sea, una cláusula es un conjunto finito de literales donde ese conjunto se interpreta como que cada literal está en disyunción con los demás literales. Y la forma clausal básicamente es una fórmula bien formada expresada como un conjunto de cláusulas, o sea, un conjunto de conjuntos de literales. Entonces, la interpretación lógica de la cláusula es la de la disyunción de sus miembros y la interpretación del conjunto de cláusulas es la conjunción de cada una de las cláusulas. Aquí viene muy bien recordar una cosa de la cual estuvimos hablando en nuestro encuentro pasado, que es la cláusula vacía, el cuadradito, se interpreta como la constante lógica falso, porque ya vimos que falso es el elemento neutro de la disyunción. O sea, cualquier fórmula en disyunción con falso tiene el mismo valor de verdad que la fórmula sola sin haber hecho la disyunción con falso. Esto es muy importante porque es el punto de partida o el punto de llegada de la resolución clausal, que es la que vamos a ver en muy poco tiempo. Hay una cuestión muy importante que es, yo puedo tener dos o más fórmulas bien formadas que sean diferentes pero que tengan la misma forma clausal. Eso ocurre cada vez que las fórmulas bien formadas en cuestión eran sintácticamente diferentes, pero lógicamente equivalentes. O sea, ambas eran verdaderas o eran teoremas en las mismas condiciones, aunque su formato sea diferente. Bueno, la resolución clausal, este es el punto de partida o el punto de llegada, es realmente muy importante porque es lo que nos permite hacer computabilidad en lógica, tanto proposicional como de primer orden, en modo resoluble, o sea, no estamos en complejidad exponencial. Entonces, supongamos que tenemos dos cláusulas, la cláusula C1 y la cláusula C2, y supongamos que en ambas cláusulas hay un literal que ocurre en la cláusula 1 y su literal negado ocurre en la cláusula 2. En realidad, puede ser que el literal negado
esté en la cláusula 1 y el literal no negado esté en la cláusula 2. O sea, básicamente lo que estamos queriendo decir es, existe un literal complementario. Aparece positivo en alguna de las cláusulas y negativo en la otra cláusula. Entonces, en ese caso se puede conformar una nueva cláusula C3 eliminando a el literal L de la cláusula 1 y su negación L de la cláusula 2 y uniendo lo que resta de ambas cláusulas. O sea, recordemos, las cláusulas, voy un poquitito para atrás, las cláusulas son conjuntos de literales. Entonces yo tengo la cláusula 1, que es un conjunto de literales, la cláusula 2, que es otro conjunto de literales. Entonces, en la cláusula 1 y en la cláusula 2 hay un par de literales complementarios. Entonces yo elimino a cada uno de los literales complementarios de las respectivas cláusulas y obtengo una tercera cláusula haciendo la unión con lo que queda de ambas cláusulas. A esa cláusula la denomino C3. C3 es el resolvente de la cláusula 1 y la cláusula 2 con respecto a el literal complementario L. ¿Sí? Ustedes van a ver CRA como forma abreviada de decir con respecto a. Entonces es posible mostrar fácilmente y por inducción que C3 es consecuencia lógica de C1, C2. O sea, cada vez que yo tengo una interpretación que satisface en forma conjunta a las dos cláusulas C1, C2, esa interpretación también va a satisfacer a la cláusula 3. Y también es posible demostrar que C3 es consecuencia de C1, C2. O sea, que yo puedo generar una demostración por derivación que tome a C1 y C2 como premisas y nos permita arribar a C3. Bueno, finalmente, una derivación por resolución proposicional, o sea, una demostración de una cláusula C a partir de un conjunto sigma de cláusulas, es una secuencia de cláusulas tal que C es la última y cada miembro de la secuencia es miembro de sigma o se obtiene como resolvente de los miembros anteriores. Esta definición que estamos dando es importantísima por varias razones. Una de las razones es, nos está dando una teoría de la prueba que es mucho más económica que la teoría de la prueba que teníamos a través del sistema axiomático. ¿Por qué? Porque la derivación por resolución no tiene axiomas. O sea, no tengo ese axioma A implica que B implica A, o etcétera, etcétera. No tenemos el A1, A2, A3, esos esquemas de axiomas. Y la única regla de inferencia que tengo es la regla de resolución clausal, que es relativamente sencilla, es simplemente encontrar un par de literales complementarios entre las cláusulas, eliminarlos y encontrar el resolvente a partir de esas cláusulas que he eliminado. O sea que básicamente las derivaciones por resolución son bastante más sencillas, tanto de entender como de computar, que las demostraciones que hemos visto con la teoría de la prueba tradicional de la lógica. Finalmente, si podemos encontrar la cláusula vacía a partir de sigma, eso quiere decir que sigma es refutable, o sea que hay una refutación, la derivación que hemos hecho es una refutación, y por lo tanto sigma es insatisfacible, o sea, no pueden ser verdaderas o no pueden ser teoremas todas las cláusulas que están en sigma, por lo menos alguna tiene que ser falsa. Y finalmente, la derivación por resolución es correcta y es completa con respecto a la semántica proposicional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquier fórmula bien formada que sea derivable por resolución será válida y cualquier fórmula válida es derivable por resolución. Eso es lo que quiere decir correcta y completa con respecto a la semántica proposicional. O sea, básicamente, con la resolución clausal tenemos lo mismo que teníamos con la semántica, tenemos lo mismo que teníamos con la teoría de la prueba, pero lo tenemos con un procedimiento que es mucho más mecánico, es mucho más mecanizable y pronto va a ser algo que va a ser computacionalmente tratable. Todavía no hemos llegado exactamente a eso, pero va a ser computacionalmente tratable. ¿Cómo se ve una derivación por resolución clausal
en términos de la que nosotros ya conocemos. Bueno, es muy parecida, son secuencias, entonces supongamos que queremos ver si este conjunto sigma que tenemos acá es o no refutable. O sea, queremos saber si estas cuatro cláusulas, este conjunto de cláusulas que tenemos acá, pueden todas ser válidas al mismo tiempo o entre todas no son válidas. Entonces, nuestra demostración sigue los mismos pasos que las derivaciones que nosotros hemos hecho. O sea, básicamente la derivación es una secuencia donde cada uno de los pasos está dado a través de un numerito, solamente que esta secuencia es relativamente más fácil de hacer. Fíjense, sigma tiene 4 cláusulas, entonces lo que hacemos es colocar cada una de las cláusulas como un paso de nuestra derivación. La cláusula 1 es el paso 1, la cláusula 2 es el paso 2, etcétera, etcétera. Luego lo que hacemos es simplemente buscar entre la cláusula 1 y todas las que están por debajo si hay literales complementarios. Si hay literales complementarios, aplicamos la resolución y colocamos al resolvente. Entonces, por ejemplo, el paso 5 se interpreta de la siguiente forma. Paso 5, he aplicado la resolución entre la cláusula 1 y la cláusula 3. ¿Sí? Encontré que Q y no Q son literales complementarios, entonces los elimino y 1 como resolvente lo que me queda P de la cláusula 1 y no R de la cláusula 3. Entonces agrego a la secuencia P y no R. Bueno, entonces busco 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, encuentro que entre 1 con 3 y 1 con 4 puedo hacer resolventes y los agrego. Listo, terminé con 1. No tiene sentido que intente con 1 y 5 o con 1 y 6 porque ya eliminé los literales complementarios en los pasos anteriores. Si los subiera, no voy a encontrar ninguno nuevo. O sea, la cláusula que encuentro en 5 no tiene literales complementarios con 1, la cláusula que encuentro en 6 no tiene literales complementarios con 1, no tiene sentido que siga. Entonces ahí paro y voy a 2. Entonces hago 2 con 3, 2 con 4, 2 con 5, 2 con 6. Bueno, en 2,3, 2,4 y 2,5 encontré resolventes. Termino, luego hago 3,4, 3,5 y así sucesivamente. Y luego aplico ese procedimiento que ustedes ya se están dando cuenta que es un procedimiento cuadrático, porque básicamente es todo con todos. Lo aplico en forma mecánica hasta que, o bien en algún momento encuentro la cláusula vacía, con lo cual acabo de demostrar que sigma es refutable, o bien la cosa sigue indefinidamente. Este es un tema importante para ver, ¿sí? Es un tema importante ver que la refutabilidad converge en tiempo exponencial, en tiempo polinomial, por decirlo de alguna manera, en tiempo cuadrático, mientras que la no refutabilidad sigue indefinidamente porque sigo demostrando teoremas, sigo demostrando teoremas, sigo demostrando teoremas y nunca paro. ¿Sí? Esto seguramente, si ustedes recuerdan, en fundamentos vieron que pasan ese tipo de cosas, donde yo tengo cosas que son finitas y hasta polinomiales en algunos casos, y infinitas que no terminan nunca en el caso complementario. Bueno, no importa, nosotros por el momento lo que estamos queriendo hacer es tener algo que nos muestra cuando un conjunto es refutable. ¿Sí? Entonces, cuando querramos demostrar si un conjunto me permite determinar la consecuencia lógica de una determinada cláusula, lo que hago es agrego la negación de esa cláusula a mi conjunto y luego intento demostrar la refutabilidad del conjunto con la cláusula agregada. Y de esa manera siempre me estoy manejando en un contexto que es computacionalmente tratable. Bueno, respecto de esta refutación, fíjense que si bien la cantidad de pasos en principio es cuadrática porque es toda con todas, una vez que la encontré, una vez que sé que con 4 y 9 encuentro la cláusula vacía, la puedo recorrer para atrás y encuentro algo que no es cuadrático sino que es lineal. ¿Por qué? Porque el paso 14, que requería el 4 y el 9, requiere el paso 9, que requiere a 2 y 5, y el paso 4, que es parte de sigma. ¿Sí? Y el paso 9, que requiere el paso 2 y sigma, requiere el paso 2, que está
en mi conjunto de conocimiento, y al paso 5, que es una resolución entre axiomas. O sea, básicamente, si yo sé a dónde estoy llegando, si yo tengo algún mecanismo que me permita dirigir la refutación clausal, entonces la puedo hacer con complejidad lineal, o sea, con una complejidad que está en relación directa a la cantidad de conjuntos de cláusulas que tiene sigma en este caso, ¿sí? O sea, yo ejecuto el paso 5 con 1 y 3 y obtengo lo que tengo acá. Luego computo solamente el paso 9 con 2 y 5, que es lo que tengo acá. Y luego computo el caso 14 con 4 y 9, que es lo que tengo acá. Y con solamente 3 pasos encuentro la refutación de sigma que estoy buscando. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque esa podría ser la refutación óptima de mi conjunto, sigma en este caso, pero obviamente para poder hacer una refutación óptima yo necesito saber cuál es mi punto de llegada. Bueno, además de encontrar la refutación óptima, encuentren la refutación óptima para este conjunto que tenemos acá. Dejamos por un minuto acá en este punto y seguimos más adelante con cómo podemos hacer para poder encontrar refutaciones dirigidas a través de un mecanismo sintáctico.